polarización, y que en la lógica binaria son unos y ceros. Uno es una dirección, cero en la otra dirección. Entonces, como el cabezal, que está aquí, que es esto que está aquí en este brazo, que es lo que va a ser la lectora, como es lo que tiene, está aquí agrandado, ¿no? Tenemos dos capas, las color celeste son las dos capas del material ferromagnético. En esta, por ejemplo, en la celeste de este lado, tengo la magnetización apuntando hacia arriba en el dibujo. Y esta magnetización está fija, ¿sí? Esa es un ferromagneto donde su magnetización no varía fácilmente. Y la otra capa, que es esta otra celeste, tiene una magnetización que puede variar en sentido paralelo saliente o entrante, ¿no? Para arriba o para abajo. Y entonces, y entre ellas están conectadas por otro material metálico que no es magnético. Y se hace pasar una corriente entre estos dos materiales. Entonces, dijimos que cuando las dos capas magnéticas tenían la magnetización apuntada en la misma dirección, teníamos una resistencia baja, más corriente. Y cuando eran antiparalelas, teníamos una resistencia alta, menos corriente. Entonces, cuando este cabezal se está moviendo en esta dirección, cuando pasa de una zona que tiene magnetización apuntando en aquella dirección a una zona que tiene magnetización apuntando en aquella dirección, los espines en lo que sería la interfase o la intercara entre estos dos que se llaman dominios magnéticos, apuntan hacia adentro, ¿sí? Porque es como que van rotando. Si uno quisiera pasar de una posición a la otra, ¿sí? De forma continua, en la interfase están saliendo del plano. Puede ser para arriba o para abajo. En este caso, cuando voy del 1 al 0, están para abajo. Entonces, que en esta zona tengamos los momentos magnéticos para abajo, hace que influya sobre esta capa y que esta capa tenga la magnetización también para abajo. En cambio, cuando pasa por esta zona, que voy de un 0 a un 1, los momentos magnéticos van hacia arriba y eso hace que la magnetización de esta capa vaya para arriba. Entonces, cuando paso de un 1 a un 0, ¿sí? Que esto me queda antiparalelo a esta, que no cambia, tengo baja corriente, porque aumenta la resistencia. Esto significaría la corriente. Y cuando voy de un 0 a un 1, en un 0 a un 1, estos están para arriba, hacen que esta capa tenga una magnetización para arriba, por lo tanto paralela a la magnetización de esta capa, y tengo una resistencia más baja, y por lo tanto la corriente aumenta. Entonces, yo puedo, de acuerdo al valor de la corriente medida, saber si paso de un 1 a un 0 o de un 0 a 1 y poder leer la información del disco rígido. Entonces, esto es lo que permitió. Esto, como es más sensible a los cambios en el momento magnético, permitió guardar la información en lugares cada vez más chiquititos. O sea, estos que se llaman bits, cada uno de estos dominios se llama bit, pudieron hacerse mucho más chiquitos. Entonces, en el mismo disco rígido podían meter más información, gracias a que tenía ese cabezal que, además de ser más chiquito, porque antes teníamos bobinas sensoras que eran más grandes, son más chiquitos y más sensibles, entonces podemos reducir el tamaño de estos bits. Y así, por ejemplo, antes de que se usara este tipo de cabezales, podíamos guardar 1 gigabit por pulgada cuadrado. Giga es 10 a la 9, son 1000 millones de bits, ¿sí? Y ahora, o sea, en el 2007, no exactamente ahora debe estar más todavía, podemos guardar 300 gigabits por pulgada cuadrada, o sea que pudimos almacenar 300 veces más información de lo que se almacenaba antes del desarrollo de estos dispositivos. Otro ejemplo, pero que todavía no ha sido puesto, o sea, no hay ningún dispositivo de este tipo comercial todavía, son ideas, ¿no? Ideas es hacer transistores, pero basados en efectos de spin. ¿De qué manera? Bueno, un transistor es, como ya lo mencioné al principio, ¿no? Como la válvula del vacío, como el transistor en base a semiconductores, es un dispositivo que permite controlar la corriente, puedo amplificar, puedo hacerla nula o puedo incluso rectificarla, ¿no? Entonces, en este caso, ¿en qué consiste este dispositivo? Tenemos dos electrodos que son
con muchos huecos. ¿Qué significa huecos? Significa lugares donde los electrones pueden transicionar y cuando esos electrones decaen a esos huecos emiten luz. Estos semiconductores con huecos son lo que se conocen como LED. El principio de funcionamiento de los LED, las lamparitas rojas que aparecen en el televisor, por ejemplo, bueno, esos son diodos. LED es la sigla de diodo emisor de luz. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una diferencia de potencial entre los dos extremos, o sea, como si lo conectáramos los dos extremos a una batería, una pila, lo que sea. Entonces, empieza a circular una corriente, pero esa corriente va a estar polarizada. ¿Por qué? Porque viene de este material que es ferromagnético, con lo cual los electrones, todos sus espines tienen una misma dirección, que es la dirección del ferromagneto. Entonces, cuando se produce la emisión de luz, que es lo que pasaría en un LED común, por el hecho de que los electrones están polarizados, emiten luz que también está polarizada, ¿sí? Y esto es útil para justamente cuando se trata de encriptar información o para lectura de información, sirve que la luz que emiten esté polarizada. Entonces esto es, tenemos luz polarizada basándonos en justamente el uso del spin de este material. Y esto es también otro transistor de spin parecido al que les mostré antes. Es lo mismo, tenemos una fuente que es ferromagnética, polarizada, y un colector que también es ferromagnético, y aquí un electrodo que puede hacer que estos espines roten, y que por lo tanto, dependiendo cuánto rotan, puedo tener corriente o no tener corriente en este electrodo, ¿no? Ahora, para todos estos dispositivos, y para que pueda haber inyección de espines, ¿qué quiere decir inyección de espines? Quiere decir que los electrones polarizados que tengo acá puedan llegar hasta acá. En las interfaces, que son intercaras, o sea, la separación entre estos dos materiales, esos dos materiales tienen que ser parecidos, porque si no tengo una resistencia muy alta en ese lugar y dificulta el paso de la corriente. Entonces necesito que estos materiales, tanto el semiconductor como el inyector ferromagnético, sean parecidos. Y ahí viene la cuestión de que lo que necesitamos es que estos electrodos, estos celestes, sean semiconductores ferromagnéticos. O sea, no me sirve el hierro, porque el hierro es metálico. Es ferromagnético, pero es metálico. Entonces, no tengo un buen acople con el semiconductor, ¿sí? Me molesta la intercara entre el hierro y el semiconductor. Entonces, ¿qué quisiera tener? Quisiera tener que estos celestitos sea un material semiconductor, ¿no? Que sea un conductor y que sea ferromagnético. Entonces ahí viene una de los temas a los que nos estamos dedicando los científicos hoy en día, que es encontrar semiconductores ferromagnéticos, porque en general los semiconductores no son magnéticos. O si son ferromagnéticos a baja temperatura. Y para eso, para las aplicaciones prácticas, que sean ferromagnéticos a 5 Kelvin, que es menos 200 grados centígrados, no nos sirve, ¿sí? Necesitamos que sean ferromagnéticos a temperatura ambiente. Entonces, bueno, estos ferromagnetos, los primeros que se pensaron que podían servir, eran los de arsenuro de galio dopado con manganeso, pero todavía la temperatura por encima de la cual son ferromagnéticos es muy baja, o sea que para las aplicaciones prácticas todavía no sirven. Y posteriormente hubo algunos desarrollos teóricos y experimentales que mostraron que era posible obtener semiconductores ferromagnéticos dopando semiconductores que no eran magnéticos con átomos de metales magnéticos, como hierro, cobalto, níquel. Entonces, por ejemplo, si teníamos silicio, que era un semiconductor, y le agregábamos algunos átomos de hierro, de cobalto, de níquel, podíamos obtener materiales que fueran ferromagnéticos a temperatura ambiente. Y eso se logró con algunos semiconductores. Se logró con el dióxido de titanio, que es un semiconductor, se logró con el óxido de zinc, se logró con el dióxido de estaño. O sea, hay varios óxidos en particular que son semiconductores y que dopados con impurezas magnéticas son ferromagnéticos. El tema es que todavía esos óxidos no son lo suficientemente ferromagnéticos que uno quisiera, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que lo que queríamos era un ferromagneto que le poníamos lo poníamos en un campo magnético, por ejemplo en presencia de un imán, se orientaba y sacaba el imán y seguía orientado? Bueno, en este caso
tiempo, por eso es que seguimos buscando los materiales apropiados para la espintrónica. Y el objetivo más ambicioso de la espintrónica, que no está tan lejos, pero sí todavía, por eso hablamos del futuro, son lo que sería construir memorias magnéticas no volátiles. ¿Qué significa no volátiles? Sería tener procesadores que no dependieran de la energía eléctrica. ¿Sí? Como vimos que el spin podemos mantenerlo independientemente de la energía eléctrica, lo que quisiéramos es tener, por ejemplo, computadoras que estuvieran prendidas mucho más tiempo, ¿sí? O que usaran solo la batería para algunas funciones y para muchas otras funciones no necesitaran una batería. Entonces, ese es el objetivo de la espintrónica. Por medio de la electrónica del spin, controlando el spin, poder obtener memorias no volátiles. O sea, esto sería más liviano, consumiría mucha menos energía y, bueno, y esto sumado a lo que es un boom también en la electrónica, que es la electrónica flexible. Los componentes electrónicos que puedan doblarse, que ya se están usando en muchos materiales electrónicos, podríamos tener computadoras que las doblamos como un papel y las metemos en el portafolio, por ejemplo, ¿no? Y que las sacamos y las usamos sin tener que enchufar. Pero bueno, esto es del futuro, efectivamente. Pero al paso que va la electrónica, que en 50 años tuvimos ese avance, no sería de sorprenderse que dentro de 50 años venga alguien como yo y cuente que eso fue posible. Entonces, ¿cómo seguir? Bueno, hay dos posibilidades. Uno, seguir con la tecnología desarrollada para la magnetorresistencia gigante y tratar de hacer cada vez más chicos esos dispositivos, mejorar los inyectores y los filtros de spin, o también buscar nuevos materiales para la electrónica. Hoy en día también se está hablando de los materiales moleculares, ¿sí? En vez de usar semiconductores, usar materiales moleculares, que son también semiconductores, que son más livianos, que son más flexibles. O sea, uno puede seguir por esta vía y buscar nuevos materiales, siempre con la idea de manipular el spin. ¿Y cuál es el rol de nosotros como físicos? Nosotros tenemos que estudiar justamente